Siempre que convertimos una capa en 3D, aparte de ganar el tercer eje, que es como el tercer ojo, pero el eje Z, va a ganar también unas propiedades de material o unas opciones de material. Voy a desplegarlas porque os voy a explicar qué hacen cada una de ellas. La primera opción de material es si la capa a la que le hemos desplegado esas opciones va a proyectar sombras o no. Cuando creemos luces, esas luces van a poder utilizar otra capa para generar una sombra. Por defecto, todas las capas tienen desactivada la función de proyección de sombras, pero aquí tendríamos tres modos. Podemos activar la sombra, de manera que esta capa ahora sí va a proyectar sombras, o podemos decir que solo se vea la sombra proyectada y la capa desaparezca. Esa sería la primera opción y después tenemos la transmisión de la luz. La transmisión de la luz, para que lo entendáis, es el porcentaje de luz que vais a dejar pasar a través de la capa. Esto, por ejemplo, serviría para simular que está pasando luz a través de una vidriera y esa luz se está contaminando de los colores de la vidriera. Después tenemos si la capa va a aceptar sombras, porque la capa puede proyectar sombras, pero además tenemos la posibilidad de decidir si esta capa acepta sombras o no acepta sombras. Tenemos dos funciones: activado, solo que se vea la sombra otra vez que está recibiendo, o desactivado. También tenemos la posibilidad de decidir si la capa acepta luces o no. Solamente tenemos dos funciones, o desactivado o activado. Eso significa que si la activamos va a recibir la luz de todas las luces que hayamos creado en la escena, y si la desactivamos pues no va a recibir la luz de ninguna de las luces que hayamos creado en la escena. Es decir, va a estar iluminada siempre. Después tenemos cómo la capa reacciona a la luz ambiente. Nosotros vamos a poder crear un foco, una iluminación que llamamos iluminación ambiente, y con este control vamos a decidir exactamente cómo le afecta esa iluminación ambiente a la capa. Un método muy habitual es crear una luz ambiente que ilumina las capas cuando no las está iluminando ninguna otra luz. Y con este porcentaje decidiremos cómo se van a ver afectadas por esa luz general, esa luz ambiente. Después tenemos lo que llamamos la difusión o reflectividad difusa. ¿Qué significa esto exactamente? Cuando le aplicamos la reflectividad difusa es como si hubiéramos cubierto la capa con una capa de plástico. Básicamente lo que va a ocurrir es que la capa se va a hacer mate. En este caso, en cuanto al porcentaje, significa que el 100% sería la mayor reflectividad y el 0% diría que no hay reflectividad de ningún tipo. Después tenemos la intensidad especular. La intensidad especular lo que nos indica es que cuando iluminemos la capa con una luz, esta capa va a reflejar esa luz como si fuera un espejo. 100% significa máxima reflectividad y 0% significa que no hay reflectividad. Después tenemos el brillo especular. Obviamente, para que el brillo especular trabaje, hemos tenido que activar o darle un valor a la intensidad especular. Si no, no vamos a tener brillo especular. Básicamente esto nos va a decir qué tamaño va a tener ese resaltado, ese brillo especular que vamos a tener en la capa. Con un 100% tendremos una reflexión con un pequeño resaltado especular y un 0% significaría que habría un gran resaltado especular. Por último tenemos la función de metal. Básicamente esta función nos va a permitir decidir sobre el color que va a tener el resaltado especular. Si ponemos un valor de 100%, significa que el color del brillo que va a tener la capa va a ser el brillo con el color de la capa. Si ponemos un valor de 0%, significa que el brillo va a rebotar el color de la iluminación que tengamos en el foco. Bueno, pues estas son todas las opciones de material que vamos a tener cuando estamos trabajando en el modo 3D y hemos convertido una capa a modo 3D.